A pesar de que el presidente Luis Abinader gana las elecciones de la República Dominicana con un poquito más del 59% de los votos, para mí ha fracasado. Y yo les voy a decir por qué ha fracasado. Pero antes quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores. Gracias por darle clic a ese botoncito. Gracias por comentar. Gracias por compartir los videos. Bienvenidos al canal de Charro Bachatero. Ya somos más de 6,300 suscriptores y eso me pone muy contento, me entusiasma y me motiva para yo poder seguir creando contenido para ustedes. Desde mi muy humilde punto de vista, todos los temas que suceden o que marcan tendencia en la República Dominicana. Quiero aclarar que esta es mi opinión, no se trata de echarle vaina a nadie, no se trata de criticar ni de juzgar, simplemente como un amante a Quisqueya la Bella, como un individuo que se ha enamorado de este país desde hace 20 años, pues me gusta externar mi punto de vista y ojalá que a ustedes les guste que yo haga este tipo de análisis. Y si es así, pues obviamente dale like y compártelo. Señores, hay muchos datos interesantes que reflexionar y que analizar de estas elecciones 2024 en Quisqueya la Bella. Y todo tiene que ver con números. Los números normalmente son la base en la política para poder crear estrategias y ganar elecciones. Miren, el presidente Luis Abinader, como ustedes saben, gana con un poquito más del 59%, y ahí es que viene el fracaso. ¿Por qué viene el fracaso? Porque durante los últimos 6 meses previos a las elecciones presidenciales, el presidente Luis Abinader, Hipólito Mejía y varios dirigentes de alto nivel del PRM no se cansaban de declarar públicamente que el presidente Abinader iba a ganar con un 70% o con un 65%, y eso los hacía como enaltecerse, como lo decían con una seguridad. Y es obvio, en política y en declaraciones de este tipo de individuos, pues tienes que, de alguna manera, dar esa percepción a la sociedad para que se la empiecen a creer y para que de alguna manera tú los encamines a que se levanten, voten para que cooperen y se llegue a ese 70% que ellos estaban diciendo. Luis Abinader, todas las veces que le preguntaban con cuánto iba a ganar, siempre decía, vamos a ganar en primera vuelta y va a ser con un 70 o 65%. No llegó ni al 60%. Aquí los puntos en una elección, en porcentaje, un punto, medio punto, es muy importante. No es lo mismo ganar las elecciones de un país con 59% que con un 60%. Pareciera poco, pero no lo es. Ese 1% marca una gran diferencia para legitimar más tu triunfo, para hacerlo más creíble, para hacerlo, digamos, más democrático, más popular. Entonces, ese 59.07% que obtuvo Luis Abinader está muy lejos de ese 65 o 70% que ellos aseguraban que iban a ganar. Por eso para mí es un fracaso, porque gastaron demasiados recursos económicos, gastaron mucho tiempo en televisión, en plataformas digitales, en radio, gastaron mucho dinero en periodistas que tenían que seguir la misma narrativa de que se iban a ir en primera vuelta con más de 65%. Y todo eso, señores, cuesta dinero y cuesta tiempo. Y obviamente es dinero en su mayoría, o cuando viene a ver, casi en su totalidad, ese dinero viene de los impuestos del dominicano. Se gastaron miles de millones de pesos en todos esos spots publicitarios, en el documental del presidente, en todas esas pancartas, en todos esos afiches, en fin, es una gran cantidad de dinero que manejó el PRM para poder posicionar la reelección del presidente Luis Abinader. Pero tanto que estaban tratando de convencer a la sociedad de que eso se iba a ir en más de 65 o 70%, pues obviamente les quedó corto. Sí, ganó, está bien, el pueblo finalmente es el que eligió. Y aquí viene otro dato interesante que tiene que ver con números, y es que en estas elecciones se convocaron a 8,100,000 y un poquito más de dominicanos. En este nuevo padrón electoral
a diferencia del anterior de hace casi 4 años, se agregaron 1.200.000 nuevos jóvenes. Ya tenemos más números, ¿eh? El padrón electoral de hace 4 años era un poco más de 7 millones. En Estados Unidos había registrado en el padrón electoral un poco más de 800.000 dominicanos que podían votar en el exterior. Y aquí vienen otros datos interesantes. La última abstención grande fue la del 2020, precisamente producto de lo que vivimos, ustedes saben, no voy a decir esa palabra, pero cuando nos encerraron en nuestras casas, pues obviamente hizo que esa abstención pues aumentara. Cerca de 40 y pico, 44% de abstención hubo en el 2020. Hoy, o mejor dicho, el domingo pasado, hubo una abstención del 46%, señores. Oigan bien, 8.100.000 convocados a votar, 1.200.000 nuevos votantes y una abstención del 46%. Por eso es que Luis Abinader obtuvo el 59.07%. Y Leonel, 27% y cachito. Y Abel Martínez, 10 y fracción. Qué lamentable esa candidatura de Abel Martínez. Pero bueno, aquí el análisis de este video es ese fracaso que desde mi punto de vista, el fracaso electoral, escuchen bien, que tuvo el presidente Luis Abinader. Porque todo apuntaba según la narrativa oficial que nos bombardearon 6 meses antes de que él iba a arrasar. Y ese era el sueño del señor Abinader. Porque yo estoy seguro que él en el fondo quería desbancar a Danilo Medina. Acuérdense que Danilo Medina en las elecciones antepasadas sacó un 63%. Había sido el presidente con mayor votos en la historia de la República Dominicana, 63%. Y por eso Luis Abinader y su equipo, sobre todo el señor colombiano Mauricio de Buencochea, se trazaron como meta llegar al 70%, simplemente para legitimar más esa victoria, para legitimar más la reelección y obviamente para alzar la mano y decir, miren, ya le gané a Danilo Medina. Esa era una también de las, creo yo, de los objetivos que tenía Luis Abinader. Por eso digo que es un fracaso. Todo el PRM, todos los dirigentes del PRM, se volcaron hacia la candidatura de Luis Abinader. Es obvio, es su partido, es su jefe político, pero en esa volcadura para poder reforzar esta campaña electoral para que se pudiera reelegir, se gastan infinidad de recursos del Estado. Eso no nos los pueden ocultar. Todos los ministros, todo el tren gubernamental, haciendo uso de recursos para poder asistir a las caravanas, a las marchas, a la publicidad, los spots, en fin. Y a pesar de ese exceso de recursos, no llegaron ni al 60%. No llegaron. Y obviamente aquí el mayor perdedor es el PLD. Bien lo dijo Danilo Medina. Quien quede en tercer lugar en estas elecciones como partido va a desaparecer. Bien lo dijo su líder máximo. Ahí está, se le cumplió. Tanto mandó llamar al diablo que ahí se le apareció. El PLD se va a extinguir, ya desapareció. La segunda fuerza del sistema político dominicano, pues la fuerza del pueblo, el partido de Leonel Fernández Reina. Por eso es que digo que fracasó Luis Abinader. Y obviamente fracasa también, o tiene un doble fracaso, porque Omar Fernández barrió a Guillermo Moreno. Lo barrió. Pero esto será otro análisis que voy a hacer más tarde porque hay datos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Les adelanto algo. Omar Fernández no ganó por su propia presencia, o sea, no ganó por su figura. Eso se los voy a dejar ahí.
cuando tú no tienes rival, cuando tú no tienes un competidor de calidad, que ni tu propio partido cree en ti, que ni tus propias bases del partido creen en ti, ya sabemos que vas a perder. Y el candidato que está enfrente de ti, pues va a arrasar, pero precisamente no por sus cualidades que quizá pueda tener Omar Fernández, y claro que las tiene, pero son más por la falta de cualidades de Guillermo Moreno, que sucedieron estos números. Más de 56% gana Omar Fernández con un 37% o un poquito más de Guillermo Moreno. Pero como les digo, eso los voy a hacer después. Aquí quiero seguir analizando el fracaso del presidente. Es un fracaso electoral. Si bien es cierto que ganó, sí ganó, es obvio. Ahí está, tenía todo el derecho a participar. Ojalá que no se le ocurra modificar la Constitución, porque ya lo dijo en la entrevista con los periodistas de los medios Corripio, que no había poder humano que lo hiciera modificar la Constitución. Ojalá que no sea así, para que no pueda tener la oportunidad de volverse a reelegir. Recuerden que si facilita eso en la Constitución, la reforma también puede habilitar a Danilo Medina para que vuelva otra vez y él obviamente se reelija. Pero ojalá que no sea así. Creamos humildemente, ingenuamente, que el presidente Luis Abinader es ese demócrata respetuoso de la Constitución. Hay que darle el derecho de la duda. Ojalá que sea así. Ya nos ha mentido. ¿Se acuerdan? Antes de él ser presidente, en una conversación que tuvo con Roberto Cavada y otro muchacho jugando dominó, antes de ser presidente, le preguntaron que si se iba a reelegir. Dijo que no. Le dijo al muchacho que estaba con Roberto Cavada, grábame este video, por si yo me reelijo, me vas al palacio y me lo enseñas. También ya nos mintió, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. Que yo no sé ni por qué digo que ojalá no nos haya mentido, con esto de que no va a modificar la Constitución en estos próximos años. No sé por qué lo dije, pero ojalá que nuestras palabras vayan al cielo para que la divinidad haga que eso no suceda así. Entonces, señores, les había comentado en videos anteriores que el PRM viene haciendo pasos firmes, discretos, poco a poco, para lograr permanecer en el poder por lo menos 5 periodos más. Ya Hipólito Mejía y Luis Abinader, desde la mitad del año del periodo pasado, ya se estaba trabajando para eso. La política no es especulación, la política no es improvisar. La buena política y sobre todo la política electoral son estrategias que se plasman en papel, son cosas estudiadas, son cosas con tiempo y espacio, son acciones que se deben de ejecutar en los tiempos y espacios adecuados para que eso funcione y obviamente tenga resultado para que ganes esa vez la presidencia o la reelección o como ustedes lo quieran llamar. Entonces siempre he venido diciendo eso. Ya ahí vi una publicación que me parece hasta una falta de respeto para el pueblo dominicano, de que enfrentando ya como posibles candidatos a la presidencia a David Collado y a Omar Fernández. Oigan bien esto, la falta de irresponsabilidad de esos medios que ya están haciendo eso. Acaba de empezar, o acaba de terminar, mejor dicho, esta elección. Todavía no viene el nuevo periodo del señor presidente Luis Abinader y ya están diciendo que la competencia para la presidencia va a ser de Omar contra David Collado. Mi respeto, porque no creo que sea así. No creo que vaya a ser así. No son los tiempos de Omar para el 2028, quizá para David Collado, quizá. Pero Omar todavía no. Omar le falta mucho que madurar, no son tiempos. Si Omar se logra lanzarse en el 28, le va a pasar lo mismo que a Abel Martínez. Abel Martínez adelantó los tiempos, se sintió con todo el poder de Santiago que ni siquiera los santiagueros lo apoyaron. 10 puntos y pico de porcentaje, ni siquiera los santiagueros. Ahí está la mayor prueba de que cuando te adelantas a los tiempos, cuando te sientes todopoderoso, cuando te sientes que en un municipio, que en una alcaldía hiciste muy bien el trabajo y te lleva eso a quererte proyectar como presidente, ahí está tu fiasco. Un grave error de Abel Martínez, que yo creo que su candidatura, o mejor dicho, su carrera política ha terminado. No va para ninguna parte. El fracaso más grande del PLD se llama Abel Martínez en la historia de ese partido. Entonces, señores, continuando con el fracaso del presidente,
me parece que es importante hacerlo porque tenemos que tener conciencia que de todos los recursos que se utilizaron con el puro objetivo de llegar a ese 65-70%, pues obviamente se fue a la basura. Se fue a la basura dinero del pueblo, dinero que pudo haber sido usado para otras situaciones, para crear escuelas, hospitales, asfaltar las calles, poner alumbrado, en fin. Aquí ya al PRM y a Luis Abinader no le interesa toda esa cantidad de dinero que se ha gastado. Aquí el único objetivo era retener la presidencia, pero su objetivo principal era poder aplastar ese porcentaje de Danilo Medina y no lo lograron. Por eso es que digo que fracasó. Fracasó Luis Abinader. Otro dato interesante también que se me estaba yendo es que hubo una abstención, oigan bien, del 80% para todos los que estaban fuera de la República Dominicana. El 80% decidió no votar. Eso fue lamentable también. Muy lamentable. Es increíble cómo esa abstención creció. Por eso digo también que Luis Abinader fracasó. Acuérdense la narrativa de que él estaba luchando junto con todos los miembros del partido, gastando diferentes recursos para convencer a la gente de que saliera a votar. Uno de sus objetivos para legitimar más su triunfo, obviamente, era que la mayor cantidad de dominicanos fueran a votar. Tampoco les funcionó su estrategia de convocar a la gente a votar. No les funcionó, por eso también fracasó. Fracasa por eso, fracasa por dos cosas, para hacerlo rápido y para ya irme y despedirme de ustedes. El primero, porque no llega a más del 65% como él lo había dicho. Y el segundo, porque no logró convencer a los dominicanos de que salieran a votar. 46% de abstinencia, señores. En las dos cosas hay fracaso del presidente Luis Abinader y del PRM. Lo mejor que le pudo haber pasado era que esa abstención por lo menos hubiera sido de 20 o 25, porque históricamente el pueblo dominicano ha mostrado esta tendencia de entre 30 y 35% de abstención desde hace 5 o 6 elecciones. Eso está ahí. Está acostumbrado el pueblo dominicano a eso. Por eso es que no iba a haber segunda vuelta, como lo decía Rosario Espinal. Pero si tienes estos dos elementos, abstención alta y el porcentaje que no se logró de más del 65%, esta candidatura y este triunfo para mí fue un fracaso. Sí ganó, pero muchas veces se gana perdiendo y muchas se pierde ganando, ¿no? Por ahí dice ese dicho. Y para mí, pues ganó las elecciones, pero tuvo un fracaso. Señores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerden compartir, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima.